Feliz domingo para todos. Una vez le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, y él recordó que lo más importante era y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Pero es interesante recordar cómo nombraban este mandamiento los judíos, y se conoce como Shema Israel. Shema Israel significa escucha Israel. Si nosotros nos vamos al libro del Deuteronomio, encontramos que la oración y el credo más repetido por los judíos era precisamente el Shema, es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero todo esto es para recordar que la primera palabra que dice el judío y que decía el judío en tiempos de Cristo es escucha, escucha. Lo primero es eso, escucha. Antes de pedir, escucha. Antes de quejarte, escucha. Antes de ofrecerte al Señor para hacer una misión, una tarea, un apostolado, escucha. Antes de servir a otras personas, escucha. Lo primero es escucha. Escucha, Israel. Y la misma idea encontramos en el Salmo 95, que es el salmo que invita a la oración todos los días en la liturgia de las horas. Ahí decimos, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escucha. ¿Por qué es tan importante escuchar? Porque la palabra de Dios es una palabra creadora, es una palabra que nos construye, es una palabra que nos modela. Y podemos decir que exteriormente, en nuestro cuerpo, estamos creados, estamos hechos por esa divina palabra. Pero el escuchar, oye esto tan hermoso, el escuchar al Señor, hace que tú seas interiormente construido, que tú seas interiormente transformado, que tú seas interiormente hecho. Es decir, tu naturaleza humana, con dos brazos, con dos pies, con una cabeza que piensa, con unos ojos que ven, esa ya está hecha. Pero hay una parte de ti que no está hecha. Y es la parte que tiene que ver con la voluntad. Y para que tu voluntad siga el camino del Señor, en donde está la garantía de tu bien y de tu felicidad, es necesario escuchar. Escucha. Es necesario escuchar. O sea que la escucha hace que Dios pueda obrar dentro de mí, de manera que yo no solo tenga una naturaleza humana, ya dijimos, manos, pies, sino para que yo pueda obrar, pensar, hablar, alegrarme, según Dios, que es lo mejor para mí. Mi mejor opción, mi más grande oportunidad es esa exactamente. De eso es de lo que se trata. ¿Y por qué estoy hablando de la escucha? Porque el Evangelio nos presenta hoy cómo Jesús restaura la escucha en una persona que estaba sorda, una persona que no podía hablar. Claro, no podía hablar porque no podía escuchar. Seguramente había tenido alguna pequeña capacidad de oír, pero había perdido esa capacidad. Y por eso hoy, a la luz de la palabra de Dios, yo les invito, mis hermanos, a que
busquemos esta escucha. Es decir, pidamos al Señor, devuélveme la capacidad de oír tu palabra, de recibir tu mensaje, de acoger tu voluntad, porque es lo mejor para mí, porque es lo mejor para la gente que amo, porque es lo mejor para el mundo en el que vivo. Abre nuestros oídos, Señor, sana nuestros oídos, devuélvenos la capacidad de escuchar. Amén.